Muy buenos días, un fuerte abrazo y un cordial saludo, anhelando y deseando que lo que va a transcurrir esta semana, su vida, la vida de su familia, esté cambiando. Independientemente de la necesidad o la situación en la cual esté viviendo, haya gozo en sus hogares. Y si no es así, que este sea un día para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas y nosotros le demos permiso a actuar a Él. Estamos leyendo del capítulo 4, vamos en el versículo 3, la Reina Valera dice, o describe la palabra del Señor en esta forma: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hoy vamos a definir las palabras que aparecen ahí, que a veces parecemos tener la idea. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de buscar el significado de ellas y asemeja, porque a veces leemos de rapidito, de corrido, como por cumplir el día con la lectura que nos toca y no profundizamos, y eso es que los hemos estado invitando en nuestro anhelo y nuestro deseo con el pastor Jorge Rangel, de que profundicemos en las Escrituras. Valen las definiciones que están en el diccionario bíblico y tanto las definiciones que están en el comentario. Dice: lascivias, entrega irrefrenada primariamente a la inmoralidad sexual. El diccionario nos da otra definición también de lascivia. Dice: término correspondiente a una expresión desenfrenada de los deseos sexuales. En Marcos capítulo 7, versículo 22, en segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 21, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 19, y lo que estamos estudiando, la primera carta de Pedro capítulo 3, en el libro de Judas, versículo 4. Otras traducciones del término griego son indecencia, libertinaje y pecado sexual. Miramos que esta lascivia se enfoca mucho en la parte sexual, y es ahí donde tanto los hombres como las mujeres, porque no podemos descartar, creo que toda la vida han tenido esos problemas, ya sea porque no tuvieron o no tuvimos una enseñanza en casa, y las enseñanzas que aprendimos no las aprendimos de la mejor forma. Es por eso que muchas veces a nuestros hijos no sabemos, o nos da pena, o ni siquiera nos atrevemos a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Entonces, dependiendo de dónde aprendió usted esa sexualidad y cómo la practica, es que tenemos estos problemas de lascivia y de lujuria, de excesos. Todos los excesos llevan o nos conducen a llevar a tener un pecado contra el Señor Jesucristo. ¿Qué habla de las concupiscencias? Dice: la gratificación de los apetitos ilegítimos de cualquier clase, pero probablemente referido especialmente a los pecados sexuales. Volvemos ahí, y habla de unos apetitos y de una gratificación. ¿Qué nos dice aquí el diccionario? Eso tengo aquí. Se tiene es más amplio, nos abarca más. Permítame, le ruego que me tenga paciencia. A veces no nos gusta ver a otra persona leer, o no nos gusta leer. Si a usted no le gusta leer, téngame paciencia, pero es necesario, si no, no hay otra forma como podamos aprender. Concupiscencia, traducción del griego epitumia, deseo, lujuria. Los griegos utilizaban el término para aludir al entusiasmo en relación a algo en un sentido neutral, y también en un sentido malo en cuanto a valorar equivocadamente las cosas terrenales. El Nuevo Testamento reconoce que el deseo puede ser bueno. Mateo 13:17, Lucas 22:15, Filipenses 1:23 y primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Le ruego que usted lea estas citas bíblicas detenidamente. De hecho, utiliza la forma verbal con más frecuencia en el buen sentido que en el mal. El sentido malo de epitumías es el deseo controlado por el pecado y los instintos mundanos en lugar de estar regido por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos explica a mayor profundidad esto. Todos hemos estado controlados por tales deseos antes de entregarnos a Cristo.
todos hemos estado controlados por estos deseos antes de entregarnos a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Yo quisiera que esto fuera realidad. Si entendemos el concepto de entregar nuestra vida a Cristo, no ir a una congregación, como el domingo lo explicaba el pastor Ángel, no ir por ir, no decir cristiano porque estoy en una congregación. Porque usted puede estar en una congregación, sé que usted conoce tanto, nosotros conocemos que van a la congregación, pero son más mundanos que los mundanos. Entonces, esto realmente desaparecerá cuando nosotros entreguemos realmente nuestra vida a Jesucristo. Dice, tal deseo puede ser por el sexo, Mateo capítulo 5, versículo 28. Las cosas materiales, Marcos capítulo 4, 19. Las riquezas, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 9. Y la embriaguez, lo que estamos tratando nosotros, primera carta a Pedro capítulo 4, versículo 3. La vida cristiana, pues, es una lucha entre los deseos de la vida antigua y el deseo de seguir al Espíritu Santo. Como creyentes tenemos esa lucha constantemente, depende de lo que usted alimente más. Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 24 nos lo explica profundamente, los deseos del cuerpo, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. La primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 11, ya lo vimos. La vida guiada por el Espíritu Santo que crucifica los deseos del mundo, Gálatas 5, 24. Observar la lista de deseos mundanos que también están en Gálatas 5, 19 al 21. Así como la vida nueva viene por medio del Espíritu, los viejos deseos vienen a través de Satanás. Evangelio de Juan 8:44. Y el mundo del que él es príncipe. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 16. Puede convertir a la persona en esclava. Segunda de Pedro, como lo estamos viendo, capítulo 2 versículo 18 al 20. El deseo produce tentación llevada al pecado y da como resultado la muerte. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Las personas no pueden culpar a Dios porque Él les da la libertad para elegir y las entrega a aquello que ellas escogieron. Romanos capítulo 1 24. Dios ciertamente dio la ley que definía los deseos equivocados son concupiscencia o pecado. El poder del pecado posteriormente cambió el mandamiento positivo para convertirlo en un instrumento que incentivó a los seres humanos a experimentar áreas nuevas de la vida. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y podemos hoy ver la mayoría de leyes que se están aprobando que llevan a eso. No se preocupe, su hijo puede experimentar con quien quiera, con animales, con otras personas, entre primos, entre familiares. No se preocupe, eso es normal porque el niño está experimentando qué quiere ser. Textualmente, hace muchos años lo habían escrito y nosotros hasta ahora a veces nos aterramos, pero no hacemos nada al respecto. Dice, en consecuencia, ellos pecaron y murieron en vez de confiar en la guía de Dios mediante la ley. Está manifiesta que tales áreas están fuera del plan de Dios para la vida y que por lo tanto no se deben experimentar. Romanos 7, versículos 7 y 8. Hay dos opciones: o el pecado trae la muerte, o el creyente en Cristo mata los deseos de los malvados. Colosenses 3, 5. Dice, en una esfera muy limitada de la vida, Pablo instó a los creyentes a estar por encima de las actividades normales que provoca lujuria en la sociedad. También a ser fieles en el matrimonio, en lugar de experimentar con las prácticas inmorales del mundo griego y romano de su época. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Les ruego encarecidamente que lea estas palabras. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver otro tema con esto, y es si usted en su matrimonio tiene intimidad sexual o simplemente tiene sexo. Para aquellas personas que tienen un esposo no creyente o un creyente que no tienen relaciones sexuales conforme lo pide Dios, sino pide cosas que están prohibidas por Dios, hay que hacer un alto porque está clasificada dentro de las concupiscencias. Otra palabra que nos habla ahí es las embriagueces. Dice, la entrega al control de bebidas embriagantes con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de la voluntad para resistir a la tentación. Hay una estrecha relación entre la embriaguez y la inmoralidad.
orgías, fiestas desenfrenadas y francachelas nocturnas, excesos, reuniones para beber que desembocan en escándalos y reyertas, abominables idolatrías, el culto a los ídolos con toda la inmoralidad asociada a este culto. Como ven, hay mucha tela de donde cortar información para las modistas. Por hoy se me ha acabado el tiempo y es mediante mañana estaremos profundizando más sobre estas definiciones. Que tengan un hermoso y maravilloso día y la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Gracias.